Panamá mide apenas 80 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Para que eso sea comprensible, hay ciudades del mundo más anchas que el país más estratégico del continente americano. Y sin embargo, en ese corredor absurdamente delgado de tierra, la naturaleza acumuló más especies de aves que en todo el continente europeo junto. Acumuló ranas letalmente venenosas con colores que parecen pintadas a mano. Acumuló jaguares que nadan entre manglares. Acumuló el único desierto de toda América Central. Y acumuló el evento geológico que cambió la distribución de todos los animales del continente americano hace 3 millones de años, cuando ese pedazo de tierra emergió del mar por primera vez y unió dos continentes que llevaban decenas de millones de años separados. La mayoría del mundo escucha Panamá y piensa en el canal, en los barcos de carga, en el sombrero que por cierto no es panameño sino ecuatoriano. Pero Panamá es uno de esos países que cuanto más te acercas a su geografía real, más se vuelve difícil de creer que todo eso quepa en un territorio tan pequeño. Hoy vamos a explorar 25 datos sobre la geografía panameña que probablemente nadie te había contado antes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. Cuando los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, Panamá sencillamente no existía. Era mar abierto. El istmo panameño terminó de emerger del océano hace apenas entre 3 y 4 millones de años, como resultado de la actividad volcánica submarina y del movimiento de las placas tectónicas de la región. Esto convierte a Panamá en uno de los pedazos de tierra firme más jóvenes del planeta, en términos geológicos absolutos. Los Alpes europeos ya tenían decenas de millones de años de historia cuando el suelo sobre el que hoy se construye la ciudad de Panamá apenas estaba saliendo del agua por primera vez. Los Andes colombianos llevaban millones de años formados cuando Panamá todavía era un banco submarino. El país más estratégico del continente americano, por donde pasa una porción enorme del comercio global, nació geológicamente muy tarde y casi por accidente tectónico. Es literalmente uno de los países más jóvenes de la Tierra si medimos la edad en tiempo geológico. Número 2. Cuando el Istmo de Panamá se cerró y separó el Atlántico del Pacífico hace unos 3 millones de años, desencadenó uno de los eventos ecológicos más extraordinarios de toda la historia de la Tierra, conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano. Antes de que existiera el istmo, los animales de América del Norte y los de América del Sur llevaban decenas de millones de años separados, evolucionando de manera completamente independiente. Cuando la Tierra emergió y formó un puente continuo, el encuentro fue de proporciones inimaginables. Los perezosos gigantes del tamaño de un elefante, los gliptodontes con su caparazón de armadura y los toxodontes parecidos a un rinoceronte sin cuerno marcharon hacia el norte, mientras los ancestros de los caballos, los tapires, los venados de cola blanca y los grandes felinos llegaron hacia el sur. El mapa de fauna que tenemos hoy en el continente americano, con jaguares en Sudamérica y armadillos en Texas, es consecuencia directa y documentable de la geografía panameña. Un pedazo de tierra de 80 kilómetros de ancho cambió la fauna de 2 continentes enteros para siempre. Número 3. El Canal de Panamá funciona completamente por gravedad y agua dulce. No tiene bombas de agua marina. No tiene motor que mueva el agua de un océano al otro. Cada vez que un barco transita por el canal, aproximadamente 200 millones de litros de agua dulce fluyen desde el lago Gatún a través de las esclusas por gravedad simple y caen al océano, donde se pierden mezclándose con el agua salada para siempre. Eso ocurre con cada tránsito, de los cuales el canal procesa entre 13.000 y 14.000 al año. La sostenibilidad operativa del canal depende completamente de las lluvias tropicales que caen sobre la cuenca del río Chagres. Si llueve menos de lo esperado, los niveles del lago Gatún bajan, el calado disponible se reduce y el canal impone restricciones de carga que elevan el costo del comercio mundial. La lluvia tropical panameña es literalmente el combustible del comercio global. Un año de sequía en Panamá puede encarecer el precio de los productos en supermercados de Europa y Asia. Número 4. El Golfo de San Miguel en la costa pacífica del Darién panameño fue el primer punto del Océano Pacífico avistado por un europeo en toda la historia documentada de la exploración. El conquistador español Vasco Núñez de Balboa cruzó el istmo a pie en septiembre de 1513, abriendo camino a machetazos por la selva densa del Darién.
Desde una cumbre de esa cordillera vio por primera vez el océano que llamó el Mar del Sur. Luego descendió hasta la orilla y entró al agua con su armadura puesta, espada en la mano derecha y bandera de Castilla en la izquierda, tomando posesión formal del océano y de todas las tierras que sus aguas tocaban en nombre de la corona española. Ese fue el momento exacto en que Europa comprendió que existía un océano entre América y Asia, que el mundo era más grande de lo que cualquier mapa anterior había imaginado. El punto donde ocurrió ese instante que cambió para siempre la comprensión humana del planeta está en territorio panameño, en una costa del Darién, que hoy es una de las zonas más remotas y menos visitadas del continente. Número 5. El Parque Nacional. Darién es el parque nacional más grande de América Central, con más de 575,000 hectáreas de selva primaria completamente intacta, y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde 1981. Sus ecosistemas incluyen desde manglares costeros hasta bosques nublados de alta montaña, pasando por ríos de agua negra, pantanos y selva densa impenetrable. El Darién alberga más de 450 especies de aves, más de 100 especies de mamíferos y una diversidad de anfibios y reptiles que los biólogos todavía no han terminado de catalogar completamente. Pero lo que hace al Darién verdaderamente único en el siglo XXI es que es el único punto del continente americano donde la carretera panamericana, que conecta Alaska con la Patagonia, está interrumpida. El tapón del Darién, como lo llaman, es un trecho de más de 100 kilómetros de selva tan densa e inhóspita que ni la ingeniería moderna ha podido o querido atravesar. La carretera que conecta todos los países del continente americano se detiene ante la selva del Darién y vuelve a empezar al otro lado, en Colombia, como si la naturaleza hubiera puesto un límite que el ser humano no ha podido cruzar. Número 6. Panamá tiene en el archipiélago de Bocas del Toro una especie de rana venenosa que es uno de los ejemplos más estudiados de evolución rápida en el mundo. La rana del género Ophaga, endémica de ciertas islas de ese archipiélago caribeño, presenta poblaciones en islas diferentes, separadas por apenas kilómetros de agua de mar, que han desarrollado coloraciones completamente distintas entre sí en un periodo geológicamente muy corto. Una población es roja con puntos negros, otra es completamente verde, otra es azul intenso. La separación geográfica por el agua del mar, incluso en distancias muy cortas, aceleró el proceso de diferenciación hasta el punto de que algunas de estas poblaciones están en camino de convertirse en especies completamente distintas. Son ranas del tamaño de una moneda que están repitiendo en tiempo real el mismo proceso evolutivo que Darwin documentó en los pinzones de las Galápagos, pero en un archipiélago caribeño panameño que muy pocos conocen. Número 7. La isla de Coiba en el Pacífico panameño es la isla más grande de toda América Central, con más de 400 kilómetros cuadrados de extensión. Durante casi todo el siglo XX, funcionó como la cárcel de máxima seguridad de Panamá y el aislamiento geográfico total en medio del océano era parte fundamental de la estrategia de contención del Estado. El efecto no intencional de ese aislamiento fue que la isla permaneció completamente cerrada al turismo, al desarrollo y a la explotación de recursos durante décadas enteras. Eso preservó accidentalmente sus ecosistemas en un estado de conservación excepcional. Desde que fue declarada Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad, los científicos han descubierto que sus aguas albergan especies de peces que ya desaparecieron de casi todo el Pacífico Oriental tropical, incluyendo tiburones martillo en concentraciones muy superiores a las de cualquier otro punto del Pacífico centroamericano. Una cárcel que nadie quería visitar se convirtió accidentalmente en uno de los santuarios marinos más importantes del hemisferio occidental. Número 8. El Parque Natural Metropolitano de la Ciudad de Panamá es el único parque tropical primario del mundo dentro de los límites formales de una capital latinoamericana. A menos de 10 minutos del centro financiero de la ciudad, con sus torres de vidrio y sus autopistas de 6 carriles, existe un bosque tropical primario de 265 hectáreas donde viven poblaciones establecidas de mono aullador, mono capuchino, perezosos de 3 dedos, iguanas verdes y más de 280 especies de aves. Los monos aulladores del parque han aprendido a coexistir con el ambiente urbano circundante, con una naturalidad que asombra a los primatólogos. Cruzan por encima de calles congestionadas de tráfico, aparecen en los jardines de residencias y emiten sus rugidos territoriales que se escuchan desde los edificios de oficinas adyacentes.
Es el único lugar del mundo donde puedes salir de una reunión de negocios en un rascacielos y en 10 minutos estar escuchando monos aulladores en un bosque primario. Número 9. La ciudad de Panamá Viejo, establecida el 15 de agosto de 1519 por el gobernador Pedrarias Dávila, es la primera ciudad permanente fundada por europeos en tierra firme del continente americano. No es la más antigua en términos absolutos de asentamiento europeo en el Nuevo Mundo, ya que ciudades en las islas del Caribe la preceden, pero sí es la primera ciudad permanente en tierra firme continental. Hoy sus ruinas coexisten con el tejido urbano moderno de la capital panameña, con sus torres de vidrio, sus autopistas y sus centros comerciales, en una superposición temporal de más de 500 años de historia que resulta difícil de procesar visualmente. Desde las ruinas de la catedral medieval se pueden ver al mismo tiempo los rascacielos del skyline financiero más importante de América Central. Es el único lugar del continente donde puedes ver 500 años de historia americana mirando en una sola dirección. Número 10. El volcán Barú tiene en sus dos laderas uno de los contrastes microclimáticos más extremos de América Central en una distancia geográfica tan corta. La vertiente que da hacia el Caribe recibe vientos permanentemente cargados de humedad que producen lluvias de hasta 5.000 milímetros anuales, manteniendo una cubierta de bosque nublado denso casi constantemente. La vertiente que da hacia el Valle de Boquete y el Pacífico es radicalmente más seca y soleada, y crea el microclima ideal para el cultivo del café geisha, una variedad que en subastas internacionales de café de especialidad ha alcanzado precios que superan los $2,000 por kilogramo tostado, convirtiéndolo en uno de los cafés más caros del mundo. El mismo volcán dormido muestra dos mundos climáticos y agrícolas completamente distintos dependiendo del lado donde estés parado. Y desde su cima, en los días despejados, se pueden ver simultáneamente el Océano Pacífico y el Mar Caribe al mismo tiempo. Panamá es el único país del mundo desde cuya montaña más alta se pueden ver dos océanos distintos. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 11. El lago Gatún, creado artificialmente en 1913 al represa el río Chagres para construir el canal, fue durante décadas el lago artificial más grande del mundo por superficie, con más de 425 kilómetros cuadrados de extensión. El proceso de llenado inundó más de 400 kilómetros cuadrados de selva tropical y creó un archipiélago de más de 160 islas que son las cimas de las colinas que sobresalieron del agua. La isla Barro Colorado, la mayor de esas islas artificiales, se convirtió en uno de los laboratorios de investigación biológica tropical más importantes del planeta. Lleva más de un siglo siendo estudiada por científicos del Instituto Smithsoniano y ha producido más conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas tropicales que casi cualquier otro lugar del mundo. Una isla creada accidentalmente al inundar una selva para construir un canal se convirtió en uno de los sitios científicos más productivos de la historia de la biología tropical. Número 12. La bahía de Portobelo en la costa caribeña de la provincia de Colón fue durante más de 2 siglos el puerto más importante del Imperio Español en América para el envío de metales preciosos hacia Europa. Por su bahía profunda y naturalmente resguardada pasó la plata de Potosí, el oro del Perú y las mercancías de todo el virreinato de América del Sur, en las llamadas ferias de Portobelo, que convocaban a mercaderes de toda Europa durante semanas completas. El pirata inglés Francis Drake atacó Portobelo en 1595 y murió de disentería en esas mismas aguas panameñas, siendo enterrado en el mar en un ataúd de plomo que nunca ha sido encontrado. Las fortalezas coloniales que rodean la bahía, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son los testigos de piedra de ese periodo en que Portobelo era uno de los puntos de mayor concentración de riqueza del mundo conocido. Bajo esas aguas caribeñas todavía hay restos de barcos hundidos cargados de historia colonial que los arqueólogos submarinos estudian con métodos no invasivos. Número 13. El Parque Nacional Sarigua en la península de Azuero tiene el único desierto reconocido formalmente de toda América Central.
Este ecosistema árido de suelos profundamente erosionados, con precipitaciones de apenas 500 milímetros anuales, en una región que debería ser tropical y exuberante, es el resultado directo de siglos de deforestación intensiva y sobrepastoreo, que desnudaron el suelo hasta dejarlo completamente estéril. El Sarigua es además un sitio arqueológico de primera importancia con evidencias de asentamientos humanos de más de 11.000 años de antigüedad, lo que lo convierte en uno de los lugares con ocupación humana documentada más antigua de toda América Central. El único desierto de América Central es simultáneamente una cicatriz ecológica profunda, causada por el ser humano, y un archivo arqueológico de valor extraordinario que prueba que los humanos llevan más de 11.000 años viviendo en ese mismo suelo que ellos mismos convirtieron en desierto. Número 14. Las Islas Perlas en el Pacífico panameño están ubicadas en una zona oceánica donde la corriente fría de profundidad y las aguas cálidas superficiales del Pacífico tropical interactúan de una manera tan cercana a la superficie que en ciertos puntos del mar se puede tener una mano en agua caliente y simultáneamente bajar apenas 1 metro y sentir agua significativamente más fría. Esta termoclina superficial tan pronunciada hace que las aguas alrededor del archipiélago sean extraordinariamente ricas en nutrientes y en vida marina. Por eso, las ballenas jorobadas escogen exactamente esta zona del Pacífico panameño para venir a parir y criar a sus crías entre julio y octubre de cada año. Y por eso las aguas del archipiélago de las Perlas fueron durante siglos las más productivas en perlas naturales de toda América, siendo la fuente principal del comercio perlero que financió parte de la expansión colonial española en el siglo XVI. Número 15. El Parque Internacional La Amistad, compartido entre Panamá y Costa Rica en la frontera montañosa entre ambos países, es uno de los muy pocos parques nacionales del mundo formado por 2 países soberanos que acordaron conjuntamente proteger un mismo ecosistema continuo, reconociendo que la naturaleza no entiende ni respeta las fronteras políticas. El parque protege los bosques nublados más altos y menos perturbados de toda Centroamérica, con altitudes que superan los 3.500 metros en sus cimas. En esos bosques fríos y envueltos en niebla permanente vive el quetzal, considerado uno de los pájaros más hermosos del planeta, el tapir de Baird, que es el mamífero terrestre más grande de América Central, y el puma que recorre su territorio exactamente como lo haría si los seres humanos no existieran a su alrededor. Es uno de los únicos ejemplos en el mundo de soberanía compartida voluntaria sobre un ecosistema natural. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 16. La comarca Engave-Buglé en el occidente de Panamá es la comarca indígena más grande de toda América Central en extensión territorial, con más de 6.800 kilómetros cuadrados. Alberga al pueblo Engave y al pueblo Buglé, que juntos suman la población indígena más numerosa del país. Este territorio tiene jurisdicción propia reconocida por el Estado panameño, autoridades tradicionales con validez legal y un sistema de gobernanza que combina el derecho consuetudinario indígena con el marco constitucional panameño moderno. La comarca es también geográficamente extraordinaria porque contiene la transición entre las tierras bajas del Pacífico, las montañas de la Cordillera Central y las costas del Caribe, generando una diversidad de ecosistemas en su propio territorio, que pocos países de igual tamaño en el mundo pueden igualar. En ese territorio indígena reconocido constitucionalmente nacen ríos que alimentan proyectos hidroeléctricos que suministran electricidad al resto del país, creando una dependencia hídrica del territorio indígena que ha sido fuente de tensiones políticas profundas durante décadas. Número 17. El río Tuira, que drena la mayor parte de la selva del Darién, es el río navegable de mayor caudal de toda América Central. Con una cuenca de más de 8.000 kilómetros cuadrados y alimentado por las lluvias colosales que caen sobre el Darién durante la mayor parte del año, el Tuira es el eje de vida del que dependen las comunidades Emberá, Waunaán y otros pueblos que habitan el interior profundo de esa selva. Los científicos que estudian la selva del Darién lo describen como una autopista biológica, porque sus orillas y su cuenca concentran una densidad de fauna y flora que supera a casi cualquier otro río de la región centroamericana. Sus afluentes drenan algunos de los territorios biológicamente más inexplorados del continente, donde cada expedición científica regresa con reportes de nuevas especies para la ciencia y de comportamientos animales nunca antes documentados en la literatura científica. Número 18.
Panamá tiene 4 especies de primates distintos conviviendo en estado silvestre en poblaciones viables, lo que no tiene paralelo en ningún otro país de América Central. El mono aullador de manto, el mono araña de Geoffroy, el mono capuchino de frente blanca y el tití tamarino negro y leonado comparten los bosques panameños en una diversidad primate que sorprende a los primatólogos que trabajan en la región. Los monos aulladores panameños son notables además porque han colonizado entornos urbanos con una eficiencia que los científicos no esperaban. En el Parque Natural Metropolitano de la capital, en plena ciudad de Panamá, viven colonias establecidas de monos que interactúan diariamente con el entorno urbano, cruzando calles, apareciendo en jardines y emitiendo rugidos que se escuchan desde los rascacielos adyacentes. Son los únicos monos del mundo que viven simultáneamente en la selva primaria y en el skyline financiero más importante de América Central. Número 19. El Darién panameño tiene en su subsuelo algunas de las concentraciones de oro en yacimientos aluviales más ricas de toda América Central, un hecho conocido desde tiempos precolombinos por los propios pueblos que habitaban la región. La orfebrería de los pueblos indígenas del Darién alcanzó niveles de sofisticación técnica que asombraron genuinamente a los conquistadores cuando los vieron por primera vez. Las piezas de oro precolombinas del Darién, que hoy se conservan en museos de Panamá y del mundo, tienen una fineza de trabajo que los orfebres modernos reconocen como extraordinaria. Hoy, la presencia de oro en el subsuelo del Darién genera la tensión más profunda de la geografía humana panameña contemporánea, un tesoro biológico irreemplazable, que es al mismo tiempo un yacimiento mineral codiciado, con comunidades indígenas que defienden su territorio frente a la minería ilegal y actores externos que buscan explotar ese recurso a cualquier costo. Número 20. La bahía de Panamá frente a la costa del Pacífico de la capital tiene aguas tan ricas en nutrientes gracias a la surgencia de aguas profundas frías que sube periódicamente hacia la superficie, que es uno de los sitios de alimentación preferidos por las ballenas jorobadas. Y está documentado también para la ballena azul durante sus migraciones anuales. La ballena azul es el animal más grande que ha existido sobre la Tierra en toda la historia de la vida en el planeta, superando en tamaño incluso a los dinosaurios más grandes que caminaron. Y esas ballenas pasan periódicamente por las aguas frente a la capital de Panamá. Los biólogos marinos que trabajan en la bahía han registrado ballenas azules, ballenas jorobadas, delfines manchados del Pacífico y orcas en un rango geográfico relativamente compacto frente a una de las ciudades más densamente habitadas de toda Centroamérica. Es una de las pocas ciudades del mundo donde desde sus edificios costeros se pueden avistar ballenas azules en temporada. Número 21. El Fuerte San Lorenzo, ubicado en la desembocadura del río Chagres en el Caribe panameño, fue construido por los españoles en el siglo XVII y fue el punto de control estratégico de la única ruta fluvial que permitía cruzar el istmo sin adentrarse en la selva impenetrable del Darién. La ruta era navegar río Chagres arriba en canoa, hasta donde la navegación era posible, continuar por el camino real a través del istmo a pie o en mulas, y finalmente bajar hasta Panamá Viejo en el Pacífico. Por esta ruta pasó durante casi 2 siglos la mayor parte del oro y la plata que España extrajo de América del Sur. Y el Fuerte San Lorenzo era su guardián en el extremo caribeño. Sus ruinas declaradas Patrimonio de la Humanidad dominan desde su promontorio rocoso el encuentro del río con el mar Caribe, con la misma solidez con que lo hicieron durante siglos de historia colonial. Número 22. El Istmo de Panamá está separando 2 océanos desde hace 3 millones de años, y esa separación ha tenido consecuencias evolutivas que los científicos todavía están documentando hoy. Las especies marinas que antes eran una sola en el océano unificado, al quedar separadas por la tierra del istmo, evolucionaron de manera independiente durante 3 millones de años hasta convertirse en especies completamente distintas. Los biólogos marinos las llaman pares gemelos de especies, y hay decenas documentadas, una a cada lado del Istmo de Panamá, que son morfológicamente casi idénticas, pero genéticamente incompatibles. No pueden reproducirse entre sí aunque las pongas juntas en el mismo acuario. 3 millones de años de separación geográfica por 80 kilómetros de tierra convirtieron a una especie en 2 de manera irreversible. Es uno de los mejores ejemplos naturales de especiación por barrera geográfica que tiene la biología evolutiva en todo el planeta. Número 23. El archipiélago de San Blas, conocido formalmente como Gunayala, tiene más de 365 islas e islotes en el Caribe panameño,
y es el territorio autónomo del pueblo Guna, uno de los pueblos indígenas con mayor grado de autonomía y de preservación cultural de todo el continente americano. La cordillera de San Blas, que protege este territorio por tierra, actuó durante siglos como escudo geográfico que impidió la conquista total española. La selva densa, los ríos sin vados fáciles y la costa fragmentada en archipiélagos hicieron que el control colonial del territorio Guna nunca se completara. Hoy los gunas controlan la entrada a sus islas, regulan el turismo, tienen gobierno propio reconocido constitucionalmente y mantienen una cultura, un idioma y un sistema de molas, los textiles bordados que son su arte más reconocido internacionalmente, con una vitalidad que pocas culturas indígenas del continente pueden igualar. Es el resultado directo de que la geografía de su territorio fue su mejor arma durante siglos. Número 24. El Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí en el Pacífico Occidental de Panamá tiene en sus playas la mayor concentración documentada de tortugas marinas nidificantes de todo el Pacífico centroamericano. Las tortugas carey, las baúl y las golfina desovan en sus playas de arena oscura de manera masiva durante ciertas noches del año, en lo que los biólogos llaman arribadas, eventos en los que cientos o incluso miles de hembras adultas salen del mar simultáneamente y en silencio para desovar en la misma playa durante la misma noche oscura. Las tortugas baúl del Pacífico panameño son además las tortugas más grandes del mundo, pudiendo superar los 900 kilogramos de peso y los 2 metros de longitud. Son los reptiles marinos más grandes que existen y llegan a un parque marino panameño que el mundo casi no sabe que existe. Número 25. Panamá tiene el corredor de migración de aves más importante del hemisferio occidental, en el punto donde el istmo es más estrecho. Cada año entre agosto y noviembre, millones de rapaces migratorias, incluyendo el halcón de Swainson, el elanio tijereta y el gavilán de cola corta, cruzan el cielo panameño en vuelos que los ornitólogos han contado alcanzando hasta 3 millones de individuos en un solo día en el Cerro Ancón, una colina dentro de la propia ciudad de Panamá. 3 millones de aves rapaces cruzando el cielo en un solo día sobre una capital latinoamericana. No existe nada comparable en ningún otro punto del planeta. La estrechez del istmo concentra toda la migración de rapaces de Norteamérica en un corredor aéreo tan comprimido que los biólogos pueden contarlos desde un solo punto elevado. El cielo de Panamá es cada otoño el techo del continente americano visto en movimiento. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.